para darles a ustedes la información necesaria en medio de este estado de emergencia, en el que se nos pide que salgamos menos de nuestros domicilios, solamente para lo esencial, y entre ello se nos recomienda compren la comida para la semana. Y a efectos de realizar estas compras con responsabilidad, no salir de nuestros hogares, nos preguntamos, ¿acaso puede resistir mucho tiempo los alimentos en el refrigerador? ¿Cuál es la forma adecuada de conservarlos? Por eso estamos en la línea con el doctor Américo Guevara, investigador de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria La Molina. Le doy la bienvenida, doctor Américo Guevara. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes a todos y gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. La pregunta es muy sencilla. Yo compro para la semana, digamos, ¿no? Cumpliendo las recomendaciones que se nos da todos los mediodía y el transcurrir de las horas, pero ¿cuál es la precaución que debo guardar a fin de que sepa qué alimentos sí deben conservarse, por cuánto tiempo, hasta cuándo es el consumo adecuado, ¿no? ¿Podría absolvernos ese tipo de dudas, por favor? Claro, por supuesto. Bueno, en principio los alimentos se conservan de muy buena forma cuando son puestos en frío. Frío decimos cualquier temperatura debajo del ambiente que nos rodea. Y para eso, comúnmente a nivel de casa, pues la mayoría tienen un refrigerador. Entonces, por ese lado, si utilizamos apropiadamente, entonces nosotros podemos llevar inclusive hasta semanas y meses en algunos casos. Wow. Y en otros de algunos días. Lo cierto es que en casa nosotros comúnmente podemos usar solamente una temperatura intermedia, o una más baja o una mayor. O en su defecto poder usar el congelador. Pero el congelador mayormente se utiliza para carnes y para muchas frutas. Por ejemplo, fresa, algunos arándanos, mora, zarzamora, que son las que van enteras, ¿no? Las otras frutas no se congelan, no se congelan, claro. Simplemente se conservan en refrigeración. ¿Ya? Y la refrigeración, como en el refrigerador tenemos una sola temperatura, normalmente la recomendación es que está entre 7 y 10 grados centígrados. Okay. Y eso es lo más recomendable. La refrigeración. La refrigeración. Ajá. Y en el tema de las carnes que comúnmente están en la parte superior, quisiera que nos diga más o menos el nivel de temperatura, pero yendo un poquito más allá también, ¿cuánto tiempo, qué tipos de carnes podrían durarnos, como usted ha dicho, días o semanas? Y esto le pregunto porque hay quienes acostumbran comprar la carne del día, si no les parece que teniéndola mucho tiempo de pronto se malogra y no tiene el mismo poder nutritivo. Claro, depende mucho, claro, uno digamos compra una carne, un corte apropiado, por ejemplo, un lomo fino, un bistec o en su defecto cortes de pollo o pavo. Entonces, la primera pregunta que se hace, ¿cuántos días quiero tenerlo en casa? O sea, lo quiero conservar. Si yo compro hoy y voy a utilizarlo en unos 3 o 4 días, entonces solamente uso el refrigerador, pero a una temperatura entre 7 a 10 grados centígrados. Okay. ¿Está bien? Sí. Pero si luego yo digo, lo voy a conservar por más de 5 días, entonces tengo que usar el congelador, o sea, para algunos en la parte superior. Sí. Porque recordemos que no necesariamente ahora los congeladores están solamente en la parte superior. Muchos de ellos vienen la mitad para congelación y la mitad para refrigeración. Depende ya del de la refrigeradora que uno tenga. Así es. Entonces, yo imaginemos que vamos a comprar hoy pollo o carne y entonces digo, bueno, voy a comprar hoy y lo voy a consumir en 2 días. No tengo necesidad de congelarlo, solamente lo pongo en el refrigerador. Porque cuando lo congelo, luego se va a descongelar y en el acto de descongelado entonces se pierden los jugos tisulares, el drip que le llamamos. Y entonces eso hace que pierda un poco color, sabor, aroma. Y otras características de textura. Entonces muchas veces tiende a cambiar la característica sensorial del alimento. Muy bien, correcto. Entonces depende del tiempo. Ahora, si yo digo, bueno, compro hoy y lo tengo para todo y lo voy a consumir después de una semana, bueno, de frente al congelador, ¿no? Claro, ahora pero para efecto de los días en los cuales estamos nosotros un poco, digamos,
obviamente con esto de la cuarentena. Ajá. Entonces supongo que las compras son por semana y desde mi punto de vista solamente necesitan de refrigeración. Ah, Es un ok. periodo corto de tiempo. Ujú. Muy bien, muy bien. Le pregunto también respecto, por ejemplo, algunos dicen, no, está muy congelado, luego lo bajo la temperatura para que se vaya deshaciendo. Entonces, luego me doy cuenta que no, otra vez subo la temperatura. Estar variando la temperatura de la parte del congelador o del mismo refrigerador puede ocasionar que los alimentos se dañen. Ah, no, sí, por supuesto. Lo ideal sería la recomendación para todo el público que está escuchando de su emisora, es que traten de abrir lo menos posible el refrigerador, por varios motivos. En primer lugar, porque las variaciones de temperatura hacen que la temperatura interna fluctúe y por lo tanto el alimento tiende, digamos, a acelerar su deterioro, o sea, a dañarse. En segundo lugar, el costo que tengo que pagar es alto, porque cada vez que abro entra calor y tiene que empezar a funcionar el equipo para, digamos, bajar la temperatura al cual lo he regulado. Entonces voy a pagar más la luz. Correcto. Y en tercer lugar, que el equipo se va a malograr más rápido. Entonces la recomendación es que se tenga un listado de qué voy a utilizar en el día. Y claro, lo ideal sería abrir una vez al día, pero lo veo que es imposible. Pero no voy a estar abriendo hoy para sacar, digamos, la fresa, para sacar la carne, para sacar el zapallo, para sacar todo, y abro una vez cierro, entonces voy a malograr mucho el equipo y el alimento mismo. Entonces su tiempo de vida del alimento va a ser menor. Ok, todo pasa por organizarnos, es decir, si voy a sacar Por alguna bebida fría, supuesto. alguien más quiere algún otro alimento, entonces allí sacamos lo necesario y evitamos abrir. Solamente lo necesario Muy y lo bien. menos posible. Correcto. Ahora, en el refrigerador, como tenemos una sola temperatura, obviamente tenemos que acondicionar todo, pero muchas veces nosotros traemos las hortalizas y traemos las frutas. Ujú. Entonces, lo ideal sería que tengan además una bolsa perforada y lo ponen en el refrigerador en una bolsa perforada en promedio, 20% de huequitos que hace, y la bolsa abierta y se coloca en el refrigerador. Nunca se pone en el refrigerador en bolsa cerrada. O sea, por eso que en alimentos nosotros hablamos que tenemos dos tipos de alimentos. Alimentos que están muertos, como el carne, el queso, la mantequilla, etcétera, etcétera, Ujú. que no respiran. Sí. Y los alimentos que están vivos, que son todas las frutas y hortalizas que día a día nosotros vamos viendo su manejo a fin de lograr una mejor conservación. Entonces todos ellos respiran. Sí. Entonces esos alimentos que están vivos se los tiene que almacenar en el refrigerador para que dure más tiempo, pero yo lo recomiendo que sea además del refrigerador, que no estén sueltos para que no contaminen también, Ajá. y que estén en una bolsa perforada a fin de que lo que respiran pueda salir de la bolsa y de este modo no se condense el agua en la bolsa y que no genere un aumento de carga microbiana, que son los que dañan el alimento. Vamos con más consejos, doctor. Esto es muy útil porque en este estado de emergencia muchas personas que han variado su ritmo de alimentación y que están experimentando en algunos casos este tema de guardar los alimentos por varios días. A ver, usted habrá visto en los diferentes supermercados, por ejemplo, el producto te lo envasan, y hablamos también de las carnes, y te ponen una fecha de vencimiento que suele ser a los 2 días o 3 días máximo. Entonces, algunos dicen, aunque lo pongan al congelador, debo consumirlo ya mismo porque la fecha de vencimiento es lo que vale. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en el fondo, digamos, es una medida, ahí hacen un tiempo de vida útil para saber exactamente cuánto dura un alimento, bajo qué condición de almacenamiento se está haciendo. Entonces nosotros hacemos una investigación que llamamos tiempo de vida útil. Entonces acondicionamos el alimento en condiciones apropiadas y luego nos dicen días, horas y minutos que dura, ¿no? Sin embargo, sobre eso obviamente los lugares de expendio, los supermercados, le dan un porcentaje de garantía más el tiempo, no se acorta su tiempo. Ajá. Pero lo cierto es que en el caso de los establecimientos comerciales, los supermercados, no hay control, porque muchos están expuestos al aire libre. Ajá. Y en otros están en góndolas que están cerradas, pero la persona que va abre. Entonces, si van a abrir a cada rato,
la temperatura, digamos, que esté a menos 18 o menos 22, si estoy abriendo acá rato y no sabemos cuántos circulos están abriendo, va a bajar a menos 8, menos 10. Es que le pregunto... Y yo solamente a modo de ejemplo, por ejemplo, le diría a usted que si tenemos un pollo que lo vamos a almacenar a menos 18 grados centígrados, no hay ningún problema tenerlo un año. Es el caso de los famosos pavos que nosotros consumimos, ¿no? Claro, claro. O sea, Fernando está procesando todo el año para venderlos en gran cantidad en Navidad. Y es que tiene mucho Entonces, que no hay ver el problema. tema de la conservación, ¿no? Porque normalmente lo que se ve en estos supermercados es que las plantillas, los stickers donde se ponen las fechas de vencimiento, son justamente eso, una plantilla donde ya está casi predeterminada la fecha y a veces no coincide con la durabilidad del producto en base a cómo lo conservas. Me refiero, por ejemplo, a veces el maní o las pasas o las aceitunas, que incluso cuando uno va al mercado donde no hay toda esta empaquetación, lo tiene en su casa los días que considera, evidentemente con la prudencia del caso, y no está con esa alarma de que decía la fecha tal o cual cosa. Bueno, depende mucho el tiempo de vida útil del alimento y para ceñirnos estrictamente a lo que dice, claro. Lo cierto es que ningún establecimiento comercial debe vender un alimento que ya su tiempo de vida ha vencido, ¿cierto? Para empezar. Sí. O sea, nosotros tenemos que tener la cultura de la lectura y todo. De todos modos tenemos que ver, además de la etiqueta del contenido, tenemos que ver su fecha de vencimiento. Correcto. Entonces, por eso que muchos supermercados, digamos, o empresas que venden alimentos, cuando ya falta 2 o 3 días para que expire el producto, entonces lo ponen en oferta. Sí. Así es. Muy bien, doctor. Y el problema es la persona que lo compra, se va y lo guarde. Claro, esa oferta, el alimento mucho no cuidado es que... ahí. Sí. Depende mucho del tipo de alimento. Digamos, si yo me compro un alimento que es deshidratado. Muy bien. ¿Sí? Sí. Digamos, por ejemplo, una harina deshidratada y ya está que va a expirar el tiempo. Entonces, no va a haber mayor problema en cuanto termine o si yo lo uso unos días después. No hay mayor problema. Pero si yo compro, por ejemplo, un pan de molde, posiblemente cuando yo ya pase el tiempo ya empieza a crecer la carga microbiana y si lo dejo un día más ya lo voy a observar y cuando observo significa que la carga es muy alta. Entonces mucho depende del tipo de alimento. Eso, claro que sí. O claro. Una leche, por ejemplo. Yo compro una leche que se expira, entonces posiblemente esa leche a partir del día que vence entonces ya empieza a oxidarse. O sea, la grasa... Y si yo simplemente voy a oler, va a verse una especie de rancidez. Muy bien, doctor. Entonces, depende mucho del tipo de alimento para ver cuán dañino puede ser utilizarlo después de su fecha de vencimiento. Así es. Sin embargo, yo creo que la recomendación en este caso es no comprar alimentos después que no, evidentemente, doctor, han terminado y tampoco consumirlos, ¿no? O sea, lo ideal sería eso. Hay cuestiones muy específicas, pero respetar eso es respetar nuestra salud. Ahora, hablaba usted de esos productos, el pollo, las carnes que se congelan. Hablemos del descongelamiento. ¿Cómo usted recomienda en cuestión de eso de preservar los nutrientes, hacerlo el descongelamiento en microondas, en la cocina o que sea solamente según la temperatura ambiente, dejándolo de repente varias horas antes que vaya descongelando? Lo que pasa es que lo más correcto para descongelar un alimento es ponerlo en refrigeración. Muy bien. Es lo más correcto. Y lo correcto es esto, y sobre todo, ¿por qué es lo correcto? Porque el alimento que está congelado, a medida se va descongelando, entonces el proceso de descongelación es de la parte externa hacia el punto más frío, hacia el centro. Entonces la parte externa queda expuesta. Si yo lo pongo a una temperatura, digamos temperatura ambiente, 28 o 30 grados, entonces está expuesta y la carga microbiana va a ir aumentando. Muy bien, ¿Sí? Pero claro, el problema es, lamentablemente, es el tiempo. A medida que yo descongelo, es cierto, si la descongelación debería hacerse en refrigeración, o sea, una temperatura baja, sin embargo, el tiempo es muy largo. Entonces, la mayoría opta por descongelar a temperatura ambiente. Claro. Pero eso es con fines de tiempo nada más, Aquí ¿no? hablamos Pero nuevamente sería de la organización. En refrigeración. Ahora, yo no recomiendo, obviamente, el microondas ni en agua caliente, porque tiende a cambiar las características de textura y algunas propiedades sensoriales del alimento. Correcto, o sea, muy su bien. Su calidad va a ser menor. Muy bien, muchas gracias por eso. Ahora,
Y agradeciéndolo nuevamente porque usted nos está absolviendo muchas dudas que tenemos en ese estado de emergencia en el que tenemos que aprender a comer diferente en algunos casos. Estamos a puertas de, bueno, jueves y viernes santo, consumo de pescado. Normalmente uno busca el pescado del día, pero eso no va a ser posible porque el jueves y viernes hay inmovilización social obligatoria total. ¿Qué recomendaciones tiene respecto a la conservación de este producto? Sí, pero recuerde lo mismo que he dicho, si ya mañana miércoles se puede salir, entonces mañana puede comprar pescado, el Muy bien. pescado fresco, si el pescado ha sido, digamos, manipulado apropiadamente, porque eso también importa, o todos los alimentos como han sido manipulados previamente a la compra, entonces no hay ningún problema. Yo 2 días puedo conservar el pescado en refrigeración. Ok, muy bien. O sea, ya yo podría conservarlo Sí. jueves y viernes y el Ajá. sábado nuevamente sale y se hace una nueva compra. No hay necesidad de congelarlo. Muy bien, muy bien. Doctor, vamos terminando con esta pregunta. Espero no ponerle en muchos aprietos. Nos preguntan por las redes sociales, ¿y qué hago si deseo conservar mis alimentos pero no tengo refrigeradora? Wow, si no se tiene refrigeración, para empezar las carnes no lo recomendamos porque la temperatura es relativamente alta. Ok, muy bien. Vamos reemplazando Tal con vez otros nutrientes. Tal vez ubicar dentro del área un ambiente fresco, el más fresco posible y bueno, eso será para unas horas. Para las frutas, en el quizá, caso ¿no? de carnes, no hay recomendación. La única forma es, bueno, turnarse un día el hombre y un día la mujer para salir a comprar, ¿no? Así es. O Bueno, sustituir con enlatados, pues ya alimentos procesados buenísimo. o deshidratados, ¿no? Que ahí, Gracias, sí. justo ahí entra a tallar, digamos, la tecnología de alimentos en métodos de conservación para ofertar diferentes formas de tal modo que protejamos la salud del consumidor, ¿no? No hay otra Correcto, alternativa sí. No, para sí. Le agradezco, doctor. Usted conoce que la problemática de nuestro país es diversa y hay personas que no tienen acceso a tecnologías que comúnmente es muy inmediata y necesaria y que evidentemente no tienen refrigeradora y aquí nos preguntan qué hago si no Claro. tengo esto. Entonces hay que acudir a aquella recomendación. Le agradezco, Así es. doctor Américo Guevara, por esta comunicación y absolver tantas preguntas que teníamos. Qué ocurrencia, mejor permítame hacer un saludo a toda la población, a todos los amigos, los colegas, los condescendientes en general, que se cuiden mucho y obviamente que no salgan de casa para de este modo lograr combatir a este virus que nos está causando muchos problemas a toda la humanidad. Así es. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el investigador de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria La Molina, el doctor Américo Guevara.